Eso fue. Ahora, aclarado esto, quiero decirte y expresarte la satisfacción que tenemos de reencontrarnos periodísticamente, ¿eh? Como siempre es un gusto. El gusto es mío también y agradezco este espacio que a veces es necesario para poder concientizar y llegar un poquito más a más personas, a más gente, a más vecinos, en esta tarea que también es concientizar sobre los derechos que tenemos como actores dentro de una relación de consumo. Y te venía escuchando, o te estaba escuchando recién, y bien decís que nosotros consumidores somos todos y todo el tiempo estamos haciendo actos de consumo, así que eh, gracias a ustedes por esto. Te pregunto porque yo decía, no hace mucho tiempo, ¿tenés precisión de cuándo en Concepción del Uruguay al menos se instaló la oficina de atención al consumidor? Sí, en Concepción del Uruguay tenemos la UMIC, que se llama Oficina Municipal de Información al Consumidor, desde fines del año 2009. Eh, la realidad es que nosotros tenemos delegada la Nacional de Defensa del Consumidor, es la ley 24.877, y la ley provincial es la 8.973, donde establecen los derechos y deberes que tenemos también como consumidores. Hay que recordar que hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor porque en realidad la primera vez que se habla seriamente de esto es el 15 de marzo de 1962, cuando Kennedy en la Asamblea Legislativa habla de los consumidores como un grupo grande de la economía que muchas veces no estaba representado y que incidía en todo lo que son la actividad productiva y las relaciones de consumo. Mirá vos, Eh, 1962. sí, después, Presidencia de John Fitzgerald Kennedy. exacto, después en el 85 Naciones Unidas toma esto y ahí se empieza a celebrar el Día Mundial del Consumidor o de los Derechos del Consumidor, donde lo usamos para concientizar sobre los derechos que tenemos, eh, como te decía en la ley, en la 24240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y tenemos que recordar que una relación de consumo, Abelardo, es el vínculo jurídico que une a un consumidor final o usuario de bienes o servicios con un prestador de estos bienes o servicios. Eso hace que se haya una relación de consumo y obviamente tiene principios protectorios, porque de esta relación de consumo las partes no están en igualdad de condiciones, sino que el consumidor es la parte más débil, por eso es que tiene principios protectorios, ¿no? Y en este caso, Juan Pablo, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes que reciben ustedes aquí en Concepción del Uruguay? Bueno, nosotros en Concepción del Uruguay siempre tuvimos la cantidad de reclamos es muy variada. La parte de telefonía, tanto fija como móvil, siempre ha encabezado. Desde hace un tiempo a esta parte han crecido muchísimo los reclamos de todo lo que son servicios financieros, bancos, financieras, casas de crédito, con lo cual es muy importante al momento de contraer un crédito verificar los costos, las tasas que se le van a aplicar de interés punitorio, moratorio en caso de mora, y esto es o con las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias, esto es muy importante porque a veces los vecinos solo se fijan en si pueden pagar la cuota o no y no están al tanto de los alcances que puede tener en caso de mora o algún problema que se tenga de esto. También tenemos muchos reclamos, digamos, en todo sentido, en todos los aspectos de los consumidores. Pueden ser, como te decía, financieras, bancos, tarjetas de crédito, servicios bancarios, planes de autos, la parte de todo lo que es telefonía y servicios de internet, garantías, la compra de productos en casas de electrodomésticos. La verdad que es muy variado el abanico que tenemos de problemas.
Bien, con respecto, bueno, acabas de mencionar cuáles son los más, los que más hacen, los reclamos más frecuentes. Y en este caso que estás mencionando, que toda persona puede ir y a reclamar sus derechos, ¿siempre tiene que ir el titular o puede ir otra persona que sea autorizada por el titular para poder realizar todos los papeles que hay que hacer? O se puede hacer digital, capaz no usan más papel. Mira, se puede hacer de ambas maneras. La pandemia ha acelerado los tiempos en cuanto a la digitalización, pero también eso requiere que como contraprestación se tomen la misma cantidad de recaudos, ¿no? Porque nosotros tenemos la forma de la presencialidad para presentar un reclamo, pero también se puede hacer de manera digital, tanto cargando el reclamo en lo que se llama la ventanilla federal, que es un sistema de nación donde se carga el reclamo y después se deriva a las distintas jurisdicciones, o realizarlo por vía de correo electrónico al reclamo. Siempre seguramente falta algo y las chicas le pedirán que se complete la documentación o algo por el estilo, aunque nosotros siempre recomendamos que la presencialidad, el venir a asesorarse con las facturas o lo que tengamos de documentación, por ahí hace entender mucho más este ida y vuelta desde la parte humana de poder entender el problema y así ver cómo lo encaramos. Pero también es muy importante, como yo siempre digo, la educación al consumidor, y muchas veces, más allá de que sea mucho más difícil de contabilizarlo, nosotros nos abocamos a la prevención, es decir, a que antes de que se lleve a cabo una relación de consumo, poder indicar o asesorar respecto de qué tener en cuenta para achicar el margen de que haya un problema en esa relación de consumo. Bien. Una vez que el problema ya está, ahí sí nos tenemos que abocar a intentar resolverlo en esta primera instancia que tenemos delegada a nosotros, que es una instancia de conciliación, ¿no? Bien. Juan Pablo, ¿es gratuito este trámite o tiene algún costo? No, es un trámite totalmente gratuito, es un servicio que brinda la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Ajá. A todos los vecinos de Concepción del Uruguay. Como te decía, se puede hacer de cualquier manera digital, tanto sea a través de la carga de los datos y del problema en una base, en lo que se llama la ventanilla digital, o a través de correo electrónico o de manera presencial. A veces cuando tenemos que notificar de manera, como se hacía antes, con cédula y en papel, sí requerimos la presentación en papel, porque eso hay que correr traslado a alguna empresa y hay que notificar por cédula en otra jurisdicción donde no tienen constituido domicilio electrónico. Entonces seguimos notificando de la manera anterior, y es algo que de a poquito va a ir cambiando para llegar a la digitalización plena. Vos hablabas, ¿no?, de la posibilidad de hacerlo a través de un sitio digital. ¿Cuál es? ¿O hay que entrar directamente a la página cdeluruguay.gov.ar? No, hay que entrar a argentina.gov.ar/defensa del consumidor. Ahí hay una pestaña donde se dice iniciar el reclamo. Si no, a nuestro correo electrónico se cargan los datos, se hace un escrito contando cuál es el problema, cuál es la petición y de qué se trata el problema, identificando la razón social de la empresa con la cual se tiene el problema. Ajá. Se manda por correo electrónico a defensadelconsumidor.gov.ar y nosotros le podemos dar inicio perfectamente de esa manera. Sí, permitime tomar el tiempo para dar algunos tips o algunas cosas para tener en cuenta, para que se achiquen este margen de posibilidades de tener un problema en la relación de consumo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que desde hace un tiempo a esta parte, que en caso la gente no sabe cómo hacer un desconocimiento de un consumo en la tarjeta de crédito que cree que no le llegó. Esto es importante decir que la ley de tarjeta de crédito establece un plazo de 30 días para realizar el desconocimiento de un consumo que hay en el resumen, si no se considera consentido. Nosotros asesoramos o decimos que los resúmenes de las tarjetas de crédito hay que revisarlos mensualmente, y en caso de que haya algún consumo que uno cree no haber hecho, tiene que hacer el desconocimiento de ese consumo en la administradora de la tarjeta de crédito o en el banco emisor de la tarjeta de crédito, a efectos de que el sistema inicie una averiguación de fraude y eventualmente
se rechace ese consumo. Pasados esos 30 días ya a nosotros nos complica un poco más porque el consumo está consentido. Hemos encontrado casos donde la gente viene, hay una compra en 12 cuotas y en el mes 6 o 8 se da cuenta y nos dice, este consumo yo no lo hice, y ahí es muy difícil solucionarlo para nosotros. Pero bueno, como siempre nosotros, cuando ya el problema está, dependemos muchas veces de los recaudos que hayan tomado los vecinos para poder probar algún incumplimiento de la empresa. Por eso es que también decimos que cuando se hace un reclamo por cualquier tipo de servicios o compra, se tome o se exija un número de reclamo bajo el cual quedó asentado ese problema. Siempre hay que recordar que defensa del consumidor es la última instancia y que primero hay que hacer el reclamo ante las empresas y ante una falta de respuestas o una respuesta insatisfactoria, nosotros ahí sí podemos actuar e intimamos a la empresa a que concurra a una audiencia de conciliación y eventualmente de esa manera podemos resolver los problemas. Otra cosa que estamos viendo son las compras a través de publicaciones de las redes sociales. Nosotros recomendamos que muchas veces esto se presta para estafa. Hay que recordar que las estafas son un delito penal, con lo cual no puede intervenir un organismo administrativo, sino que tiene que intervenir la Fiscalía y el juez de turno. Pero recomendamos que cuando se lean publicaciones en redes sociales, se verifique si es un comercio, si hay que hacer un depósito, que se verifique que no sea un particular, porque si no es una compra entre particulares, no hay proveedor en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. Lo mismo con las claves de los bancos o con banking, nunca dar los datos de la tarjeta o las claves con banking, eso se puede prestar para estafa, es algo que sale mucho en los medios y es un problema que hay a nivel nacional, donde las empresas, las personas a través de algún ardid o de algún engaño, consiguen que se les suministren alguna clave bancaria o de su home banking y a través de eso generan algún crédito, alguna transferencia, y eso termina siendo una estafa en la cual hay que hacer la denuncia inmediatamente, pero lo fundamental es prevenir y no hacerlo, no suministrar ninguna clave, ningún dato de la tarjeta, Claro. Sobre todo los datos de la parte de atrás de la tarjeta, que son esos 3 números, que es la clave de seguridad. Sí. Bien. Yo pregunto, ¿no? Acá en Concepción del Uruguay o en pueblos, Concepción del Uruguay, si bien es una de las ciudades más importantes que tiene la provincia, no deja de ser un pueblo, quiero decir, de menos de 100.000 habitantes. Los reclamos que llegan a la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, hoy, en el Día del Consumidor, estamos hablando con el responsable, Juan Pablo Romero Seoane. Te consulto, ¿tienen que ver con compras hechas en comercios físicos o tienen más que ver con situaciones de compra vía internet? Mira, hay de ambos casos, hay reclamos de compras en comercio físico, pero también hay reclamos en compras de comercios, o lo que se llama el e-commerce, el comercio electrónico. Recordemos que nosotros, cuando la compra se hace desde acá, de cualquier vecino lo hace desde su computadora o desde su smartphone, y compra algo en alguna casa de electrodoméstico, por ejemplo, que no tenga sucursal en Concepción del Uruguay, también podemos intervenir porque se considera que se puede tomar el domicilio del consumidor. Ya es más complicado cuando alguien va de manera presencial a otro lugar y realiza una compra de manera física, pero la verdad que es muy variado, por eso digo, porque ahora está muy vigente esto de las compras por comercio electrónico. y muchas veces las redes sociales que tanto ayudan para algunas cosas se prestan para que si uno no toma los recaudos, una vez, por ejemplo, una vez que se hace la compra o transferencia, dejan de contestar y ahí estaríamos ante una estafa porque es un engaño y es una defraudación a través de un ardid o un engaño, con lo cual termina siendo una estafa. Claro. Te pregunto por último, Juan Pablo, a mi tía Dubiges, por ejemplo, que esto de la computadora y el e-commerce no le va, y cuando en realidad hace una compra y tiene alguna dificultad, quiero saber dónde se tiene que dirigir, en qué horario.
Bueno, nosotros estamos en 9 de julio 844, trabajamos la oficina está abierta de 7 a 1, la atención al público es de 8 a 12. Si alguien no lo puede hacer en ese horario, no hay ningún problema. Lo podemos hacer también asesorar por teléfono en el 42 11 54, o como dije en el correo electrónico, que es defensadelconsumidor@cdeluruguay.gov.ar. Cualquiera de esas cuestiones, de esos medios, es factible poder contactarse con nosotros. La idea siempre, como te decía, es tomar los recaudos para que cuando vengan a hablar con nosotros ya le podamos dar algún tipo de solución o de explicación. Muchas veces nos pasa esto de que no tenemos número de reclamo. Es muy frecuente que alguien llame y le digan sí, en 48 horas se lo solucionamos, y no tiene número de reclamo, no sabe con quién habló, con lo cual es muy difícil. Por ejemplo, a ver, la baja de un seguro, uno quiere realizar la baja de un seguro, llama a la empresa, le dicen sí, se lo dieron de baja, bueno, gracias, corta, y al otro mes se encuentra con que el débito está hecho igual, o que el consumo está en la tarjeta de crédito, con lo cual la baja no se dio. Por lo tanto, no es lo mismo para nosotros que venga alguien y nos diga: yo tal día pedí la baja, hablé con tal persona bajo tal número de reclamo, que venga y nos Claro, diga que pidió la baja 3 veces, pero claro, no sabe con quién habló, no claro. sabe con quién. Con lo cual es muy importante también por esto, Abelardo, porque a nosotros, cuando los intimamos a que concurran a una audiencia de conciliación, si tenemos cómo acreditar que esa baja fue pedida anteriormente y no se procedió a la baja, nosotros podemos, desde ese momento que podemos acreditarlo hasta que se termina, podemos pedir el reintegro de esos montos, porque la baja no fue pedida, no fue imputada ni procesada en tiempo y forma conforme lo pidió el consumidor. Ahora, si no tenemos cómo acreditar eso, la baja la van a dar en el momento que nosotros lo notificamos, porque ahí se toma como que es la notificación del pedido de baja, y no podemos pedir ese reintegro. Es tan importante como, te doy otro ejemplo, yo agradezco porque esto me parece una clase práctica, pero cuando alguien tiene un problema y tiene que enviar un equipo, eh, ya sea un televisor, un celular, lo que fuere, a un servicio técnico, debe pedir una constancia de la entrega de ese equipo al servicio técnico. Posteriormente, la orden de reparación tiene que tener qué se reparó y una constancia de entrega. Mm. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, para verificar qué se reparó o qué se cambió. Y segundo, también es importante porque ese tiempo que uno no tuvo la disponibilidad de ese producto, la garantía se prorroga. Es decir, la garantía legal es de 6 meses según la Ley de Defensa del Consumidor, pero muchas veces hay garantías de fábrica de 1 o 2 años. Entonces, si uno tiene un producto de garantía de 1 año y estuvo 30 días con el equipo en el servicio técnico, cuando termina el año, si al año y un día no tenemos constancia de eso, la garantía venció, y si se rompe el equipo no Claro, procede la reparación en garantía. claro. Ahora, si tenemos constancia de que estuvo, de la entrega y de la recepción del equipo, ese tiempo se prorroga posterior a la garantía, con lo cual, fíjate la importancia que tiene tomar esos recaudos, ¿no? Es cierto, es cierto. Juan Pablo, gracias por tanta explicación que es fundamental para nuestros vecinos. Como siempre, te mando un abrazo grande. No, Abelardo, repito, gracias a vos, a Noelia, a todo el equipo de trabajo, extensivo a todos los vecinos de Concepción del Uruguay. Bueno, feliz día de los derechos del consumidor en este 15 de marzo.